buenas noches. El día de ayer, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, anunció que se cancelan los dos contratos que tiene el gobierno del estado con la empresa Autotráfic. Como usted sabe, esta empresa Autotráfic pues mantenía, gestionaba el programa de fotoinfracciones, tenía también o tiene propiedad del equipo de fotoinfracciones en nuestra ciudad, en la ciudad de Guadalajara y en otros municipios del estado, como por ejemplo Ciudad Guzmán, Ocotlán y en otras ciudades del país. Ayer el gobernador del estado, ante ciertas dudas que había sobre el programa, anunció que se cancelan los contratos con esta empresa y comienza primero un proceso de negociación con la propia empresa para saber cuánto tiene que pagar el gobierno del estado para rescindir el contrato, y segundo, también una cuantificación sobre pues cuánto le costará al gobierno del estado administrar este programa de forma pública y a través del Instituto de Movilidad, no de la Secretaría. Lo que anunció ayer el gobernador del estado es que el programa pasaría al Instituto de Movilidad que actualmente dirige el doctor Mario Córdoba. Y para profundizar en este tema y los escenarios que se vienen para esta renegociación, saludamos a Jaime Ferrer. Él es director general de la empresa Autotráfic. Jaime, ¿cómo estás? Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, con gusto de saludarte a ti y a tu amable auditorio. Igualmente, Jaime, ¿cómo tomaron la noticia, este anuncio del gobernador? Bueno, pues nosotros habíamos, como te lo mencioné en anteriores entrevistas, habíamos seguido muy de cerca lo que venía declarando el gobierno del estado en torno al tema, y bueno, pues muy respetuosos tomamos ayer con sorpresa una determinación de que ya van ellos a absorber la administración del proyecto en su totalidad. Y bueno, pues el gobernador ha instruido que en un plazo no mayor a 4 meses y de manera paulatina se vaya pasando la estafeta al Instituto de Transporte y a la Secretaría de Movilidad, previos acuerdos correspondientes con las áreas de administración que también fueron instruidas al momento. ¿Alguien del gobierno del estado, Jaime, los buscó en el transcurso del fin de semana? No, en el transcurso del fin de semana no. Nosotros habíamos seguido de cerca el tema del resultado de la encuesta y sabíamos que era cuestión de días que el gobernador se pronunciara al respecto. Yo vi varias medidas ahí, la creación del fideicomiso, el destino de los recursos. Sin embargo, bueno, pues no cabe duda que yo concluyo en lo mismo que había yo previsto en semanas anteriores. Se trata de un proyecto muy exitoso, Enrique, que es una prestación de servicios que se viene dando desde hace más de 6 años y que al día de hoy no existe una sola causa que sea imputable a la empresa para que proceda a una rescisión. Esto se trata de una terminación anticipada de los contratos, que es una potestad de todos los contratos públicos que tiene el gobierno del estado conforme al marco normativo en materia de adquisiciones y servicios del estado de Jalisco, y que lo hizo valer ahorita por causas de interés público. Así lo prevé la norma, es válido, lo pueden hacer, pero no quiere decir que sea por causas imputables a la empresa. Aquí nosotros habíamos venido trabajando un proyecto con reducciones de muertes hasta de 884 personas, según los datos del Observatorio del Decenio de Acciones por la Seguridad Vial. Entonces estamos en presencia de una figura unilateral donde el gobierno decide terminar los contratos y por lo tanto tendrá que llamar a la empresa como lo apeló, como lo instruyó el señor gobernador, para que nos sentemos a ver los términos de ese vencimiento anticipado de contrato y de esta manera se puedan cuantificar todas las acciones correspondientes. ¿Consideras, antes de entrar al costo en específico, Jaime, consideras que se politizó en exceso este tema de las fotomultas? Bueno, lo que pasa es que no podemos ponerle un valor monetario a la vida de las personas. Estamos hablando de que los proyectos que existen en la República Mexicana desde hace 10 años en el tema de fotoinfracción y hace más de 60 años a nivel mundial en más de 70 países del mundo, Enrique, donde la Organización Mundial de la Salud ha calificado esta práctica como una política de buen gobierno, donde México se suscribió al Decenio de Acciones por la Seguridad Vial, cuyo propósito es a nivel mundial que disminuyamos en un 50% las muertes derivadas de accidentes de tránsito, donde existe una Estrategia Nacional de Seguridad Vial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, que dice que utilicemos tecnología, sistemas transparentes, sanciones que también sean eficientes para inhibir las conductas. Todo esto se logra a través de estos proyectos. Estos proyectos, pues la verdad es que son exitosos. En Jalisco no fue la excepción. Durante 6 años se ha prestado de manera ininterrumpida, eficiente y eficaz el servicio por parte de Autotráfic. Y bueno, sin lugar a dudas tenemos que concluir que el tema se politizó en exceso,
que pusimos en riesgo la operación de un gran proyecto que ha salvado muchas vidas, que ha disminuido muchos accidentes, y que ojo, acá la parte más curiosa del tema politizado, Enrique, es que se multa a menos del 2% del padrón vehicular de Jalisco, es decir, por un 2% de infractores que están poniendo en riesgo la vida de las personas y de los actores más vulnerables, como son el peatón, el ciclista y el usuario del transporte público, pues ahora sí que parece que por unos cuantos se deja de proteger a la gran mayoría, ¿no? Es por ello que nosotros pedimos, ahora lo hago al aire con tu amable auditorio, que cuentan con toda la disposición de la empresa de hacer esta entrega de servicios paulatina, porque lo que sí buscamos es que la sociedad jalisciense siga estando protegida. Ha sido un trabajo de 6 años, no se puede tirar a la basura. Tenemos que seguir controlando a los que no respetan los ordenamientos viales de una manera anticorrupción, de una manera transparente, eficiente en su domicilio, sin un intermediario entre el infractor y la multa aplicada. Y si para ello se necesita que la empresa le entregue en las manos al gobierno del estado el proyecto para que ellos lo operen, que así sea. He escuchado distintas cifras, Jaime. Por un lado, 70 millones de pesos que costaría adquirir el equipo y rescindir los términos del contrato. He escuchado también la cifra de 100 millones de pesos en una conferencia de prensa que dio Movimiento Ciudadano hace algunas horas. ¿Ustedes tienen más o menos cuantificado cuánto le costaría al gobierno del estado rescindirlo? Mira, sí conozco las cifras, las hemos venido siguiendo de cerca y parten de algunas declaraciones que hemos dado al respecto probablemente, y otras surgen de la propia del propio estudio que se le hace a los contratos que están en los portales de transparencia. Mira, Enrique, el contrato 5714 traía por ahí una partida ya específica para equipamiento. Esto es, mes con mes, desde hace 50 meses, 50 y algo de meses que dura el contrato, mes a mes iban amortizando como si fuera una letra de un coche, ¿no? Amortizando al equipamiento, un equipamiento muy importante que adquirió en 2014 el gobierno del estado. Para cuando los 4 meses pasen del gobernador y este equipo vaya a ser propiedad de todos los jaliscienses, bueno, pues todavía le restarán a lo mejor, digamos, 11 mensuales. Si a esto le sumamos todo el equipamiento del proyecto 330, del contrato 330-2016, que fue el que pretendió ahorita en estos 2 años tener una gran cantidad de equipos, pero solo amortizarlos en 2 años, pues entonces sí la cantidad en equipamiento es superior a los 70 millones. En equipamiento, esa es la parte. Creo que ya me entendiste muy bien para dónde vamos. No solo es el equipamiento, o no solo son los radares. Me gustaría precisarte que en este contrato 330, así lo requirió las bases de licitación publicadas por el gobierno del estado, era un proyecto integral de movilidad, no solo un proyecto de radares. Se trataba de un proyecto integral que incluía una plataforma de Smart Mobility que acercaba a Jalisco a la vanguardia de tecnología en este rubro en materia de Smart Cities. Se trata de una plataforma que puede permitir ver en tiempo real e históricos el comportamiento de los vehículos en las zonas de incidencia, el tiempo de origen y destino, por qué hay tanto tráfico en determinada zona a determinado horario, dónde están los radares, dónde se están cometiendo los accidentes, una serie de gráficas ya muy avanzadas en temas de movilidad para que se tomaran decisiones inteligentes de Smart Mobility. Esto fue parte del contrato, se encuentra instalada en la Secretaría de Movilidad, tiene ya análisis de información, todo esto es parte del contrato, existen sensores de aforo de vehículos en los puntos de control, existen sistemas GPRS que están mandando la señal al centro de control, existen sensores de contaminación de partículas contaminantes y reductores de contaminación de partículas PM1, PM2.5 y PM10, existen por ahí algunos alcoholímetros inteligentes. En sí, es una serie de equipamiento que va a hacer que esa cifra crezca en algún momento cuando se cuantifique, pero adicionalmente al equipamiento, como tú bien lo refieres, pues está todo lo que existe detrás de un equipo de fotomulta, que es lo que no se había hecho mucho énfasis en los medios de comunicación en los meses pasados, que es todo el tema de la operación. Es mucha la operación que conlleva desde el monitoreo, la instalación de los radares, la carga de las baterías, el descargo de la información, el procesamiento de las infracciones en el centro de control, todas las computadoras, escritorios, todo lo que está ahí. 54 personas que implican 54 familias jaliscienses que fueron contratadas, muchas de ellas desde hace 6 años en el inicio de
de este proyecto y que tienen todo el expertise, todo el conocimiento para poder desarrollarlo a cabo, el mantenimiento preventivo, correctivo de los equipos, las refacciones, todo el tema de reparación por vandalismo, los seguros del equipamiento, la impresión de las boletas, el envío a los domicilios de las boletas. Estas son las circunstancias finas, Enrique, que se tendrán que abordar al momento de sentarnos con la Subsecretaría de Administración para poder cuantificar una cifra que probablemente se acerque a lo que se ha declarado en diversos meses. Entonces, sí puede llegar a 100 millones de pesos, y aparte estas 54 personas que tengo entendido que algunos sí serán contemplados por el gobierno del Estado. Mira, yo aspiro a eso. Fíjate que lo he comentado, ya logré incluso prever este tema con anticipación. Yo creo que el factor humano es fundamental. Las máquinas son máquinas y no requieren operación, pero toda la parte de procesamiento, el expertise, la gente que afuera en las calles ha aguantado que se bajen a golpearlas, que se bajen a aventarles los radares, que les hayan aventado huevos, balatas de coche, han sido, estas personas son jaliscienses y tienen a su vez la manutención de sus familias a cargo, y yo aspiro que si el gobierno del Estado va a decidir operar este proyecto por sí mismo, pues se tendrá que allegar del personal. Qué mejor que allegarse del personal que no tiene ningún mal antecedente y que por el contrario ya está totalmente capacitado para llevar a cabo la función que realiza de manera tan eficiente como en 6 años Autotráfic ha prestado el servicio. Por último, Jaime, antes de despedirte, ¿en otras plazas han tenido problemas? ¿Han estado en Aguascalientes, en Pachuca, en Puebla? Tengo entendido que en Veracruz sí hubo una rescisión del contrato. ¿Ha habido problemas en otras plazas? Mira, es bien importante que lo señales y que me permitas dirigirme al auditorio para poder aclarar esto. En prácticamente 14 años, el próximo noviembre, llevamos 13 años y medio, 14 haremos el próximo noviembre, que iniciamos Exprofeso. Para esto somos la empresa pionera a nivel nacional. Todos los proyectos exitosos a nivel nacional que se tienen en materia de movilidad integral son los contratados por Autotráfic, porque es quien trae la tecnología y el expertise. Y es la única que en los casi 14 años no ha tenido una terminación, una suspensión o una rescisión de contrato por causas imputables a la empresa. Esto es muy importante. Mira, en Aguascalientes el agotamiento natural del contrato terminó su vigencia y se acabó el contrato. En Veracruz llegó la nueva administración y dijo, ya no más contrato, se acabó el contrato. Se terminó anticipadamente en un tema que el exgobernador Duarte traía, donde logramos reducir un 40% de los accidentes, pero él lo suspendió hasta que se socializara. Luego vino un tema político electoral y cuando se anunció que iba a cambiar de partido político la administración en Veracruz, decidieron terminarlo de manera anticipada, pero igual sin responsabilidad ni causa imputable a la empresa. No existe hoy a la fecha un solo contrato que haya sido terminado, rescindido o suspendido o cancelado por causa imputable a la empresa, y lo mismo sucede acá en Jalisco. Lo que sí es el primero, y es muy importante que te lo diga, es el primero que termina un contrato de servicio para operarlo por sí mismo. Esto no sucede en ningún lugar hoy a nivel nacional. El gran gobierno de la Ciudad de México en su momento adquirió radares. Autotráfic en 2005, 2007, 2009 fueron proyectos de adquisición porque el gobierno de la Ciudad de México tiene la infraestructura, los recursos humanos, materiales y financieros para llevarlo a cabo, y sin embargo, en 2015 nos subrogó el primer contrato a nivel mundial, Enrique, que controla no solo aquella conducta con otros radares, sino que ya controla el paso de luz en semáforo, la vuelta prohibida, el carril confinado, el infante en asiento delantero, el uso de cinturón de seguridad, el hablar por teléfono, el textear, entre el casco en motociclista, ¿no? Entre otras conductas. Entonces se dio cuenta de alguna manera que también es mucho más eficiente la prestación de servicio en este sentido, pero más importante aún, que puedes tú destinar los recursos que pensabas invertir en esto en otras áreas de oportunidad, como salud, como educación, como infraestructura, porque estos proyectos, cuando son operados eficientemente por un buen tercero, son autofinanciados. Jaime, gracias por tu tiempo. Enrique, estoy a tus órdenes como siempre. Un saludo. Buenas noches. Ahí está el asunto de las fotomultas. Iremos informando todo lo que pase en este tema. De aquí a noviembre se vienen todas las adecuaciones para que ahora el Instituto de Movilidad se encargue del programa de fotomultas. Vamos al corte y regresamos para discutir sobre el sistema estatal anticorrupción.
me parece que en México las élites económicas y parte de las élites políticas están como muy desesperadas buscando a un independiente que proteja los intereses de la élite, que eso bueno, Macron tiene muchas cosas positivas, pero lo que también tiene es que es un buen representante de las élites. Las élites una crisis, ¿no? mexicanas no están desesperadas buscando un independiente, están desesperadas evitando que llegue Andrés Manuel López Obrador. Por eso, ¿no? Lo quieren hacer con un independiente, pero porque el PRI ahorita no... El objetivo es ese. Y esencialmente dialogan con el modelo pragmático, ¿no? Y van a apostar a lo que fuere, espero, y tiene que ser indispensable que sea con medios democráticos. Próximo miércoles, una conversación exclusiva con Emilio Álvarez y Casa, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también precandidato presidencial por la plataforma de candidatos independientes. Platicamos sobre el sistema estatal anticorrupción y saludamos a Pilar Pérez Chavira, ella es diputada del Partido Acción Nacional. Pilar, ¿cómo estás? Hola, muy bien y contenta de estar aquí contigo y sobre todo pues impulsando este esfuerzo que la sociedad en general ha reclamado tanto. Jesús Ibarra, académico de Litesa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Diputada Pilar, muchas gracias por la invitación. Bueno, un poquito para situar cómo está el debate. El jueves pasado se aprobó una reforma constitucional del sistema estatal anticorrupción. Parece que mañana podría salir otra ley, una legislación, la legislación estatal del sistema estatal anticorrupción. No sé, Pilar, si nos puedes explicar un poquito qué se ha aprobado estos últimos días y ahorita le entramos a los puntos finos con Jesús Ibarra. Bueno, fundamentalmente es la reforma constitucional que da vida, que da marco a lo que será el sistema estatal anticorrupción, en el que, de acuerdo al sistema nacional, pues había también, por un lado, que homologar la ley estatal, el marco constitucional en Jalisco, pero por otra parte me parece que ha sido un trabajo que durante más de un año hemos estado construyendo foros de exposición, mesas de diálogo, trabajo conjunto para la presentación de iniciativas, etcétera, con la clase política, con la clase productiva, por decirlo de alguna manera, empresarial, digamos. Empresarial, con la clase pensante, transformadora, los académicos, los investigadores, etcétera, y en general con la representación de la sociedad a través de los diversos organismos, asociaciones y de alguna manera observatorios, etcétera, que han existido. El asunto fundamental en la reforma del marco constitucional es el poder dotar de nuevas facultades e incluso de regular algunas a los organismos que son parte del sistema nacional y en el caso ahora del sistema estatal, que ya son entes públicos en el Estado, como pudiera ser, por ejemplo, la Auditoría Superior del Estado o como pudiera ser, en el caso, el Tribunal de Justicia Administrativa, que ahí lo que se está proponiendo es una transformación del actual Tribunal del TAE a el de Justicia Administrativa. Y por otro lado, se ha logrado empujar también la autonomía tanto del fiscal anticorrupción como del fiscal general. Si bien es cierto, lo que se pretendía era un fiscal especializado anticorrupción que fuese de manera autónoma y que solamente le rindiera cuentas a este comité coordinador del sistema estatal, bueno, de alguna forma, por todo este proceso de construcción conjunta que se ha venido haciendo, se impulsó y fue también parte del avance que tuvimos, la autonomía, no total, pero la autonomía del sistema, del fiscal general. Antes de que Jesús nos dé su opinión, ¿quién diluyó esa autonomía dentro de las negociaciones? ¿Quién pidió restarle autonomía al fiscal anticorrupción y al fiscal general del Estado? Bueno, creo yo que es difícil ponerle algún nombre y apellido por la cantidad de iniciativas presentadas. El gobernador propuso fiscalías autónomas, lo hizo también el Partido Acción Nacional, lo hizo Movimiento Ciudadano, pero al final nos encontramos con una reforma constitucional que no atendía necesariamente a eso. ¿Quién en la mesa dijo, no, hay que restarle autonomía? Desde mi particular punto de vista, la mayoría la construyeron quienes estuvieron a favor de que quedara
con la propuesta de la terna del gobernador. Y los que nos opusimos abiertamente y estuvimos representando lo que en las mesas de diálogo habíamos estado teniendo, fuimos los 5 diputados de Acción Nacional, los 2 diputados del PRD y el diputado independiente Pedro Kumamoto. Es decir, PRI y MC apostaron por esta figura. Apostaron por esta figura en donde viniera una terna propuesta de parte del gobernador. Lo que nosotros decimos es, démosle la confianza y démosle la primacía a la sociedad organizada. Es la única manera en que podemos estar teniendo los catalizadores y contrapesos para que la clase política no exceda de sus funciones por una parte. Y por la otra, el hecho de que la doctrina misma jurídica nos establece cuáles serían las características de organismos constitucionalmente autónomos. Y si bien es cierto que hay autonomía presupuestal, o así se está ofreciendo, y hay autonomía de gestión, así se está ofreciendo, la realidad es que el origen puede ser en donde esté el peligro. Y ahí es donde nosotros apostábamos a que fuera totalmente autónomo. Jesús Ibarra. Bueno, yo destaco la reforma. Lo primero que hay que decir es que es un instrumento nunca antes visto. Destaco y iniciaría con eso, con que la Fiscalía General, que va a ser un pivote no solo para el sistema anticorrupción, sino para el nuevo sistema penal acusatorio, ahora tendrá personalidad jurídica propia, un patrimonio, en fin. Ahora, ya entrando a los detalles de qué es lo que faltó, y en mi opinión que no puede ser regulado ya en las leyes secundarias, porque las leyes secundarias no pueden tampoco abrir los límites que ya marcó la Constitucional. Básicamente son 2 cosas que ya se refirió la diputada, que además debo decir lo explicó muy bien en su participación en contra de estas partes de las que voy a comentar. Nada más faltó que votaran en contra, pero bueno. Es que en lo general todos votaron a favor. Por eso, pero el posicionamiento fue en contra, pero después votaron a favor. Bueno, ahorita me gustaría explicar ese tema. Bien, 2 temas. El de la politización de los nombramientos. En la mesa lo que buscábamos es que ello no ocurriera. ¿Cómo? Un comité de participación social que diera, digamos, el primer saque, y no con sus caprichos, sino con un procedimiento muy pautado, muy reglado, convocatoria abierta, entrevistas. Pongo el ejemplo del símil a nivel federal. Bueno, esa lista que ocurriera y que saliera de ahí, que fuera una lista cerrada, y que si el Comité de Participación Social decía, bueno, de estos registrados, tales y cuales no cumplieron con los requisitos, ya no podrían ser electos después en una terna por el gobernador. Entonces, eso era una manera clara. Fiscal General del Estado te está refiriendo, ¿verdad? Ese es un punto importante. Lo proponíamos para todas las autoridades del sistema: fiscal general, fiscal especial, auditor y magistrados administrativos. Sí. Después de ese primer saque, solo de esa lista, el gobernador que armara una terna. O sea, que el comité siempre fuera como una especie de filtro. El primer filtro. O sea, el que pone los límites y dice tienes que presentar esto, esto y esto, y ya después... Ya ahora sí con los perfiles adecuados, ahora sí pelotean los 2 poderes. Los 2 poderes. Y algo muy importante que poco se dice, y sin reelección, porque la reelección hace que vuelva el funcionario con una agenda política, y si le sumas que no prescriben los delitos, que prescriben, máximo 7 años, entonces ahí hay un incentivo perverso, de nuevo digo, de politización, en el nombramiento, en el regreso al Congreso. O sea, yo no te busco esto, pero a cambio mi ratificación, ¿no? Mi reelección. Exactamente. Sí. Sí, justamente hemos mencionado en términos coloquiales, el diablo está en los detalles. Siempre. Y ahí es donde tendríamos que estarlos buscando. Por ello se hablaba de que el saque de salida, la propuesta de los ciudadanos que cumplen con todos los requisitos, no solamente los formales que estuvieran establecidos en la Constitución, sí, sino también y principalmente los de confiabilidad y probidad. Y eso tendría que ser precisamente el comité seleccionador, 9 notables jaliscienses, los que tuvieran el encargo de estar haciendo el primer filtro una vez salida la convocatoria abierta. Todos los interesados presenten su postulación y puedan pasar a ser evaluados.
en primera instancia por este comité seleccionador. Pero eso es el deber ser, ¿no, diputada? Así es. Eso es el deber ser que no quedó en la legislación. Eso es lo que no quedó. Lo que quedó en la legislación, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía General del Estado, es nula participación del Consejo de Participación Social. Es correcto. O sea, el Consejo no participa para nada en el Fiscal General del Estado. Hasta en el fraseo es hasta poco, diríamos, dentro del argot jurídico, pues poco afortunado, porque se habla que tomará en cuenta para proponer la terna, ¿sí? Cuando dijimos, bueno, por lo menos esforcémonos a decir de entre los propuestos por el Comité de Participación que elija la terna. O sea, si ya más no se podía, sí, por lo menos de entre los propuestos. El comité le puede decir al gobernador, a nosotros nos parece que estos 3 perfiles son adecuados. Pero si después el gobernador dice, no, a mí me parece que el perfil adecuado es mi cuate tal, lo puede hacer perfectamente y no hay fuerza. Lo podría hacer. Y en el caso del ese es uno de los filtros que teníamos. Y el otro es, si no se llegara a lograr la votación requerida, que son las 2 terceras partes, entonces tendrá que hacerse mediante sorteo. Y entonces nosotros decíamos, ok, que tomen en cuenta en el sorteo a todos aquellos que el Comité de Participación Social consideró aptos. O sea, todos los elegibles. Eso no es solamente la primera terna y la segunda terna. Así es. ¿Cómo ves el asunto del sorteo? Mala idea, porque era mucho mejor la propuesta que señala la diputada. A ver, para empezar, del sorteo tendrían que participar todos los que pudieran ser eventualmente elegibles, no solo los de las ternas, porque ahí puedes cargar dados en las ternas. Yo envío estas ternas, se bloquea, le apuesto a que se bloquee. Total, que termine el sorteo. En el azar que uno de los 6 amigos que yo envié va a salir. Incluso me parece que ni siquiera el azar era la mejor opción, era la mejor opción la que está actualmente en el 102A de la Constitución Federal. Esto es, si en un plazo de 30 días, por ejemplo, que era lo que se proponía, no resuelve el Congreso, regresa la terna al gobernador. La terna, obviamente, únicamente los que el Comité de Participación Social señalaron elegibles y el gobernador nombra. En el caso de la Fiscalía, Jesús, a nivel nacional, ¿hay una protección de la autonomía o es igual? La Fiscalía que entra en 2018 en marcha. Hay una protección porque sí tienen esta cláusula de no bloqueo, aunque es verdad que no existe un Comité de Participación Ciudadana que da... Es decir, a nivel nacional tampoco el Comité de Participación puede opinar sobre el Fiscal General del Estado. No obstante... ¿Puede opinar sobre el Fiscal Anticorrupción? Sí, puede opinar sobre el Fiscal Anticorrupción. No obstante, a nivel federal hay una lista de 10 que el presidente presenta al Senado, el Senado hace un proceso de selección, entonces hay una cortapisa más. Vamos al corte, estamos platicando sobre el sistema estatal anticorrupción. Escríbanos, estamos en @canal44 TV, también al WhatsApp, mándenos mensaje y los leemos a la vuelta del corte. ¿Qué opinas de Pedro Kumamoto? Mira, Pedro es un reflejo de una expresión de esa ruptura del monopolio, de llegar a la urna solo vía un partido político. Me parece que es una expresión muy joven, no lo veo ni lo entiendo como un proceso espontáneo, lo veo como un proceso estudiado, trabajado, analizado, de una nueva generación que está queriendo incidir en la vida pública como actores, no como espectadores. Es probablemente una de las expresiones que pudiera representar en mejor término esto que hablamos de candidaturas independientes. El miércoles, conversación con Emilio Álvarez y Casa, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo en Jalisco hace algunos días, generando, por cierto, mucha polémica por sus declaraciones en torno al tema de la renovación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y para seguir profundizando en este tema del sistema estatal anticorrupción, saludamos a Hugo René Ruiz Esparza. Él es diputado del PRI. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Enrique. Un saludo a todo el auditorio, un saludo a ti también. Están aquí con nosotros también Jesús Ibarra, lo conoces, académico del ITESO, y la diputada Pilar Pérez Chavira.
Pues un saludo tanto a la diputada Pilar Chavira como a Jesús Ibarra, claro que los conozco muy bien. Hugo, ¿por qué no nos explicas un poquito, que no hemos tenido chance de entrarle a fondo, el asunto de la auditoría, cómo queda el auditor, cómo van a ser los procedimientos? Porque creo que nos hemos pasado mucho tiempo discutiendo las fiscalías, la autonomía, pero poca atención le hemos prestado a la auditoría. Fíjate que muy interesante, la reforma que se da a la Constitución que aprobamos en el Congreso el jueves, que ahorita ya está dando la aprobación en los ayuntamientos y que primeramente Dios mañana podremos dar la declaratoria ya de la constitucionalidad ya de todo el proceso. Muy claramente en 2 artículos, el 35 de la Constitución fracción 25 y el 35 bis, de la manera que hoy se redactan en esta reforma, muy ad hoc a la redacción de la Constitución Federal, dan un avance importante. Prácticamente lo que se borra, que antes estaba en estos artículos, es esa facultad que tenía el Congreso del Estado de poder rechazar hasta en una ocasión nada más los informes de cuenta pública provenientes de la Auditoría Superior. Esa facultad del Congreso, digamos, que no era definitiva, porque hay que decirlo que ya derivado de la reforma de 2008, ya no se podían modificar los informes, nada más rechazarlos y nada más por una ocasión. Si la auditoría lo volvió a mandar, volviendo a fijar cargos, ya nosotros teníamos que por fuerza aprobar el crédito fiscal. Todo eso se nos borra. La facultad de establecer créditos fiscales del Congreso también se borra en esta reforma, se elimina por completo. Esa facultad ahora pasa en el tema de fincar indemnizaciones por los malos manejos de cuentas, ahora pasa al Tribunal de Justicia Administrativa. En palabras lisas y llanas, se le quita esa facultad de discrecionalidad política en el tema de manejo de cuentas públicas al Congreso. Creo que es un gran avance, más allá también del tema de eliminar el principio de anualidad y posterioridad, que pues originalmente estos temas lo que hacían es que te tenías que esperar hasta que un ente público mandara su cuenta pública al terminar un ejercicio fiscal, para que a partir de ahí apenas empezaran a hacerse las auditorías. Al eliminar estos principios, ahora ya la auditoría puede hacer ejercicios de auditoría en tiempo real a los ejercicios presupuestales en curso, sin esperar hasta que llegue la cuenta pública. Eso también es un gran avance. Yo creo que este marco constitucional de esta reforma nos ayuda mucho para lo que venga ahora ya en la ley propia de fiscalización que en septiembre se apruebe, y yo creo que pues ya con estos principios marcos que se metieron en esta reforma constitucional, vamos a dar un gran paso. Pero entonces, ahora, ¿cómo interviene el Congreso en las cuentas públicas? Prácticamente, la única facultad que va a tener el Congreso es la de vigilar el funcionamiento de la Auditoría Superior, concretamente, auditar al auditor. Esa va a ser la única facultad ya del Congreso en el tema de ejercicio de las cuentas públicas. Vamos a recibir ya un informe ahora condensado. Ahorita, en la actualidad, estamos recibiendo un informe por ente, por ayuntamiento, por organismo público. Recibimos un informe en separado en todo el transcurso del año. Ahora ya nada más se va a recibir un solo informe todo conjunto de toda la revisión de toda la cuenta pública de todo el estado de Jalisco, incluyendo los municipios, muy parecido a lo que actualmente hace la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, básicamente lo que se hizo en esta reforma fue meter ahora sí que al carril de lo nuevo federal que se aprobó, donde pues prácticamente el Congreso ya no tiene esa facultad de decisión en los créditos fiscales y en la aprobación de cuentas públicas, sino nada más de recibir los informes de la auditoría y de auditar al auditor. Diputado, en el caso de las declaraciones 3 de 3, de estas 3 declaraciones, patrimonial, de intereses y la fiscal, digamos que hay un debate sobre si se quedaron cortos o sobre si tenían que poner en la Constitución la publicidad obligatoria de estas declaraciones. ¿Esto se subsanará en las próximas leyes o sí quedaron, digamos, como a la mitad en este tema? No, bueno, yo creo que ya hay un avance en que la Constitución diga que tenemos que presentar las declaraciones. En cuanto al tema de su publicidad, yo creo que sí es un tema que se tiene que tratar definitivamente en la ley de responsabilidades. Concretamente, pues yo creo que debe ser el artículo 29, lo que era el 29 de la ley de responsabilidades a nivel federal, pues lo que la redacción original que había presentado el INCO, esa, pues ahora sí que adaptarla al tema aquí local y para adelante, ¿no? Y para darle la publicidad, yo creo que en la ley secundaria sin ningún problema se puede hacer. Y si se ponía en la Constitución, pues ayudaría, ¿no? También hubiera ayudado. Yo creo que sí, pero inclusive la propia propuesta del INCO venía en la ley de responsabilidades cuando se hizo la propuesta a nivel federal.
Entonces, aquí sería hacerlo en la ley de responsabilidad local. Diputado, en el asunto de la Fiscalía, lo estamos platicando ahorita con Pilar Pérez y con Jesús Ibarra, digamos que queda muy limitada la participación del Consejo de Participación Social en el caso del fiscal general del Estado. ¿Qué pasó ahí? Fue una propuesta de Movimiento Ciudadano, del PRI, nos decía la diputada que el PAN había estado a favor de que el Consejo participara más activamente en el nombramiento del fiscal general del Estado. ¿Qué sucedió en esa negociación? No, bueno, yo creo que, bueno, hay dos esquemas, como tú mencionas, el fiscal general y el fiscal anticorrupción. En el fiscal anticorrupción sí participa una propuesta que venga del Consejo de Participación Social. En el fiscal general es distinto, porque, bueno, a final de cuentas, el tema del fiscal general es un tema que es un tema más allá del tema anticorrupción. Para la anticorrupción hay un fiscal especial ya en materia de anticorrupción. El fiscal general tiene que ver con unos temas de procuración de justicia, con unos temas de seguridad pública, con la investigación y persecución de los delitos, más allá de los hechos de corrupción, sino de toda la serie de delitos del fuero común. En consecuencia, yo creo que pues está justificado el que sea de una manera distinta el nombramiento. Yo creo que para la anticorrupción totalmente necesario, como se estableció, que se debe de atender las propuestas que manda el Consejo de Participación Social para las ternas del gobernador. En el de fiscal general no es necesario así, porque entraña muchísimos más temas que la anticorrupción. Ahí hablamos ya de los delitos del fuero común, de la persecución e investigación de los delitos. Por eso considero que está correcta esa redacción de distinta manera de llegar a la terna. Jesús Ibarra, te quiero hacer una pregunta. Sí. Bueno, para empezar, reconocer al diputado que ha sido un aliado de la mesa y además sus propuestas de reforma en auditoría, que creo que son los resultados más palpables que hemos de reconocer. Esto que él menciona de que se elimina el principio de anualidad, el tema también, sí, clave, se inhibe el uso político de las cuentas públicas. Ahora, creo que sí nos quedaron a deber en la parte del nombramiento. Estas mismas razones que da el diputado Hugo René, pues entonces diría uno, claro, y pues ¿por qué el auditor no sigue el mismo procedimiento de nombramiento? Y los magistrados administrativos también. Y diría más, la Fiscalía General de Guatemala precisamente ha funcionado bien incluso en los temas de seguridad porque es un órgano eminentemente con una necesidad de autonomía e independencia fuerte. Si no era el Comité de Participación Social, sí valía la pena que se pensara dos veces sobre evitar la politización del nombramiento del fiscal general, precisamente por las razones que dice el diputado. Mi pregunta va muy puntualmente sobre si consideras, diputado, que se podría abrir de nuevo el debate, aunque se escucha raro que lo diga así, sobre una nueva reforma constitucional, para arreglar estas cosas que no vamos a poder ajustar, que no va a poder ajustar el legislativo en las leyes secundarias. Ya sé que hay un calendario, que hay un procedimiento, pero yo no estaría cerrando ya la oportunidad de que estos nombramientos, incluido el fiscal general, tuvieran una reforma constitucional posterior, tal vez en 2018. Diputado. Bueno, primero que nada, agradecer las palabras de Jesús en lo que respecta a los temas de fiscalización, muchas de las palabras inmerecidas. Y bueno, en el tema es debatible totalmente, también es perfectible todo. Yo considero que el tema de la Fiscalía General también obedece a un tema de equilibrio de poderes, el tema del nombramiento en que interviene el Ejecutivo, que interviene el Legislativo con una mayoría calificada, ojo en ese tema, ¿no? Para buscar un grado mayor de imparcialidad. A mí me queda muy claro que si se propone a alguien muy rojo, pues el naranja y azul no lo va a pasar. Si se propone a alguien muy naranja, pues el azul y el rojo no lo van a pasar. Por eso el requisito de la mayoría calificada, para buscar un perfil totalmente imparcial al respecto. Creo que es importante el tema de equilibrio de poderes en la cuestión de fiscal general. Creo que eso no le quita independencia, en mi punto de vista. Yo creo que tiene autonomía, como se está estableciendo la Fiscalía General ya en su funcionamiento, ya no tener una subordinación jerárquica ni al Ejecutivo ni al Congreso, pero un organismo constitucionalmente autónomo que en consecuencia también el tema de la remoción del titular pasa por una serie de requisitos ya muy duros para poderlo remover. Ya no es como hoy se puede mencionar a una atribución únicamente del Ejecutivo y nomás porque sí. La serie de procesos ya que se involucran en esto garantiza su imparcialidad. Sí, el nombramiento tiene que ver con un concurso de equilibrio de poderes,
sí, me queda muy claro esa circunstancia. Entiendo las posturas de Jesús y me queda claro que el debate, pues no porque se ha hecho la reforma, lo podemos considerar cerrado. Yo creo que el debate puede continuar atendiendo la pregunta de Jesús, pero también entiendo esas posturas de que el involucramiento de la sociedad civil en el nombramiento, pero creo que hoy, como está definido, sobre ese tema de equilibrio de poderes. Diputado, gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Vamos al corte, al regreso, diputada, para que nos des tu opinión sobre lo que decía Jesús, si es posible una posterior reforma constitucional para arreglar algunas cosas que no quedaron determinadas. Vamos al corte y regresamos con la opinión de la diputada. Regresamos a Perspectivas, gracias por acompañarnos, participación sobre los temas que hemos tocado, fotomulta, sistema estatal anticorrupción. Nos dice Arturo Ayala Ríos, consulta a Jaime Ferrán, ¿cuáles serían las consecuencias de las cerca de 50 personas que trabajan en la gestión y operación del programa de fotoinfracciones? Bueno, nos decía, ya nos había dicho en ese momento Jaime, que ellos esperan que el gobierno del estado las contrate, y tengo entendido que no las 54, pero que algunas de estas personas pasarían a la nómina del Instituto de Movilidad. Dice Armando, autotráfico y fotomultas les molestan los multimillonarios millones de pesos perdidos, porque hay multas a 80 kilómetros y a 40 metros ya hay multas 60 kilómetros, y porque hay multas en 3 líneas, a la izquierda, la central y la derecha, exactamente en el mismo lugar. Bueno, parece rompecabezas ese, pero es cierto. Dice, felicito a la diputada Pilar Pérez Chavira, dice Ángel Ruiz, quien le metió corazón y razón para defender lo que era correcto para Jalisco en materia anticorrupción. Gracias, Ángel, por tu comentario. Rafael Hernández, no creo que sea buena idea que el gobierno de Jalisco opere el programa de fotoinfracciones. Bueno, yo creo que las multas le tiene que tocar siempre a los gobiernos. Y también nos dice Rafael, suena muy lo del sistema anticorrupción, pero la diputada asegura la destitución de funcionarios corruptos. ¿Está esto, diputada, dentro de las discusiones en el sistema? ¿Cómo se destituye más fácil a funcionarios corruptos? Sí. Una de las cosas que nosotros hemos estado impulsando y que fue precisamente aportación de esta amplia consulta con los ciudadanos y en la mesa de gobernanza es que así como había requisitos para nombrar a alguien, hubiese requisitos para removerlo si no cumple con su función o es deficiente o de alguna manera se evidencia algún acto de corrupción. Entonces, queda enunciado desde la Constitución, pero tendremos que particularizar todos los detalles, procedimientos, incluso proporción de votación, etcétera, en las leyes secundarias, que son las que tendremos que estar trabajando. Pero ese es fundamental. Y en el caso del dinero, diputada, que siempre es también una petición de parte de la ciudadanía, que quienes roban, quienes lucran, quienes participan en casos de corrupción, pues que devuelvan lo robado, que devuelvan buena parte de lo que se enriquecieron a través de negocios corruptos. ¿Va a haber mecanismos para poder pedirle a estos funcionarios que devuelvan el dinero? Estamos en esto construyendo. Yo te puedo garantizar que las iniciativas que he estado proponiendo no solamente hablan de que puedan ser confiscados los bienes obtenidos por el usufructo de corrupción, de actos de corrupción, sino que además tuviera endurecimiento de penas, quedara inhabilitado de por vida para poder ocupar la función pública. Y además, y dado que la línea del dinero en el ejercicio de la función pública es la que te puede dar el indicador de la probidad o no, ¿sí? Estamos proponiendo que incluso después de dejar el cargo de servidor público, continúes presentando tus 3 de 3 para poder seguir la línea del dinero. ¿Sí? Nosotros estamos proponiendo que sea hasta 10 años posteriores a dejar el servicio público. ¿Por el hecho de haber estado en el servicio público? Sí, por haber sido servidor público. Jesús, si lo establece desde luego con una ley general, uno sabe que cuando entra al servicio público ahora va a ser obligatorio. ¿Van a ser 10 años? De hecho, ya existe esa es nuestra apuesta, un año, creo. Un año, ¿no? Sí, a veces aumentarlo. Así Sí. es. Me parece que hay otras cosas también que hay que tomar en cuenta y que esperemos que no se olviden: el Código Penal, los delitos que deben estar ahí y que incluso se pueden mejorar respecto de nivel nacional. No hay que perder de vista que este sistema tiene como fin dotar de valor al servicio público, y estas herramientas suponen que entonces, cuando se identifique algo que
va en contra de ese valor, se actúe administrativo o penalmente. Si uno revisa la prensa del día de hoy, lo que te encuentras es que si tuviéramos este fiscal, estaría revisando ya en términos de peritajes lo que acaba de ocurrir en el socavón de la vía rápida esta. En cuanto a qué pasó con AliExpress, ¿no? Sí, AliExpress. Tendríamos que este fiscal también tendría que estar muy atento al exceso de topes de campaña en la elección de Coahuila y desde luego en la Pero para eso necesita una unidad de inteligencia muy desarrollada, ¿no? Una unidad de inteligencia financiera. Donde reciba recursos. Y de control patrimonial. Esa va a ser clave para que la cuestión funcione. Y desde luego también algo que no quedó en Jalisco y que es de reforma constitucional y que no se va a poder arreglar en leyes secundarias es que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativo también pueda revisar actos de los tres poderes, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de asignación de jueces, de plazas y demás, que pueda revisar secretarías de Estado en cuanto a mal uso de recursos públicos o de políticas públicas del gobierno del Estado. O sea, que tú sepas que si tomas una decisión hay un tribunal que te puede fincar responsabilidades por una decisión no necesariamente económica, puede ser incluso una decisión de política pública. Sí, administrativa principalmente, y desde luego, por supuesto, al Congreso del Estado. Tal y como quedó la reforma, tenemos un Tribunal de Justicia Administrativa prácticamente con las mismas competencias y la misma jurisdicción del antiguo TAE, cuando lo que necesitábamos era un Tribunal de Justicia Administrativo que hiciera control de constitucionalidad sobre los tres poderes. ¿Queda debilitado el Tribunal de Justicia como está saliendo? Creo que no cumple las expectativas, por un lado, de la sociedad y por otro lado, de las necesidades para que podamos estar acotando y, en el caso, revisando las decisiones y los alcances que éstas pudieran tener. Me parece que la parte de la responsabilidad ética en el servicio público tiene que ser factor de revisión para que podamos estar teniendo estos controles. Es decir, si alguien toma una decisión de invertir en algún programa o de contratar a determinada empresa por sobre de otra o de privilegiar la inversión pública en alguna obra en lugar de algún otro programa, tiene que estar dando cuenta de la efectividad de los resultados de esos recursos y para el beneficio de la sociedad. De otra manera, podría ser factor de responsabilidad. Es decir, apostarle, por ejemplo, a un programa como pudiera ser, bueno, voy a tomar un ejemplo que el día de hoy hemos estado viendo, el asunto de control de la velocidad y de las fotomultas. Pero el efecto de este mismo y la manera de implementarlo no está inhibiendo para lo que fue, tienen que dar cuenta de su decisión y de por qué entonces es esta empresa y no otra la que pues no lo está necesariamente cuidando, hay corrupción detrás. Pudiera no darlo. ¿No? Lo que nosotros estamos encontrando es, la exigencia que se está teniendo es, por un lado, evitar corrupción, y por otro lado, la rendición de cuentas tiene que ser en la efectividad de los recursos y de los beneficios de la sociedad. E inhibimos el que entonces yo contrato al tal cuate mis amigos que me recomendaron, en lugar de buscarle la solución. Y sobre todo, no solo le tengo que dar cuentas a mi jefe, el gobernador, sino que sé que lo puedo meter en un problema ante el Tribunal de Justicia Administrativa si no cumplo con la labor que me toca. Y ahí ya estoy haciendo responsable mediante un contrapeso a la administración pública estatal. Ahora, casos no tan claros, porque obviamente quien le mete la mano a las arcas públicas se lleva el dinero, está clarísimo el caso de corrupción. Pero, por ejemplo, esto que discutimos tanto en México, el conflicto de interés, que es difícil de probar, es muy complicado. ¿Qué herramientas tenemos para que se empiecen a probar este tipo de casos? Ley 3 de 3. Ley 3 de 3, pero eso lo que genera sobre todo es un impacto público. Un escándalo público. Y es la primera hebra donde empezaría a tirar el fiscal anticorrupción para después relacionar con elementos objetivos de prueba, por ejemplo, que efectivamente ciertas cuentas de familiares cercanos o conocidos cercanos están interviniendo en una licitación donde él tiene poder de decisión. Sí, por ejemplo, en el caso de la Casa Blanca. Ahí sería un caso clarísimo. El fiscal anticorrupción puede decir, oye, ¿sabes qué? Tú, por los tiempos, por los espacios, le diste el contrato a esta persona. Que quiere decir que no es delito todavía. Por eso, pero tendría que estar incluido dentro del catálogo de delitos, sí, el conflicto de interés, ¿no? Tendría que estarse revisando esta parte y por la otra también poniendo en positivo otro tipo de mecanismo como pudiera ser la auditoría del desempeño. Claro. ¿Sí? Es decir, en este sentido es
auditar el cómo se ejerce la función pública, con base en qué tomas decisiones y para producir qué resultados. Y si la aplicación de los recursos va orientado justamente a esto. Porque para eso estamos los servidores públicos, para solucionar problemas, dar resultados con los recursos públicos. Entonces también tenemos que tender a esa evaluación del desempeño en el segundo saque. Los tiempos son, mañana se votaría esta ley estatal. El día de mañana estaríamos declarando ya la constitucionalidad de las reformas, dado que, por lo pronto tengo noticia ahorita de que ya son más de 82 ayuntamientos los que han estado aprobando, entonces ya estamos en condiciones de mañana hacer la declaratoria, se aprueba la ley estatal anticorrupción y tendríamos que estar resolviendo a más tardar el 14 de septiembre todas las leyes secundarias, incluyendo las leyes orgánicas de los 3 poderes para poder estar y nombramientos en condiciones hasta... tendríamos que iniciar inmediatamente después de las leyes, es decir, después de septiembre tendríamos que empezar emitiendo las convocatorias para lo que los nombramientos puedan estar saliendo antes de diciembre y poder estar teniendo también empatados la autorización de los presupuestos para el ejercicio de este sistema. 15 de septiembre inicia el proceso electoral. Gracias, diputada. Jesús Ibarra, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A Contracorriente. Enrique. Hasta el miércoles, conversación con Emilio Álvarez y Casa.